Bienvenidos. Esta es la segunda parte de la presentación de la tercera unidad, Tratamiento térmico de los metales, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 2 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. En la primera parte de esta unidad definimos qué son los tratamientos térmicos y vimos algunos conceptos importantes para la comprensión de la unidad. A continuación veremos los tratamientos térmicos de normalización y recocido. Sin nada más que agregar, comencemos. Normalizado. El más sencillo de los tratamientos térmicos y su objetivo principal consiste en la eliminación de tensiones residuales ocasionadas por procesos de solidificación, forja o mecanización, así como a las tensiones ocasionadas por tratamientos térmicos no controlados, tratando de llevar al material hacia sus características estructurales consideradas como normales. De ahí el nombre de normalizado. Otro de sus objetivos es el refinamiento de grano y la obtención de una más homogénea distribución de carburos de tamaños controlados que faciliten la aplicación de tratamientos térmicos posteriores. Este tratamiento nos proporciona acabados superficiales de muy buena calidad, así como muy buena disposición al trabajo mecánico. El procedimiento de todo tratamiento térmico se puede resumir en calentar la pieza por un tiempo determinado y dejarlo enfriar, pero son los pequeños detalles lo que nos traen los resultados deseados. Para el normalizado de un acero, los pasos a seguir serían: calentar la pieza a una temperatura ligeramente superior a la crítica, entre unos 40 a 60 grados Celsius. La temperatura final dependerá del material. Al llegar a esta temperatura, forzaremos el cambio alotrópico de la perlita, ferrita y o cementita a austenita de grano más o menos fino. Esta temperatura se mantendrá hasta homogeneizar esta temperatura en todo el material. El tiempo de permanencia es usualmente corto, pero dependerá principalmente del espesor de la pieza a tratar. Luego se deja enfriar a temperatura ambiente, que oscila entre los 22 y 24 grados Celsius. Este método de enfriamiento relativamente rápido limita el crecimiento del grano, lo que nos permite obtener estructuras de propiedades mecánicas homogéneas y de buena calidad. Las secciones del gas que enfrían más rápidamente presentarán una granulometría más fina, mientras que las secciones más gruesas presentarán una granulometría de mayor tamaño, debido a que su velocidad de enfriamiento es más lenta. El tamaño de los granos del núcleo puede variar con respecto a los de la periferia, pues los primeros enfrían más rápidamente. Este es un tratamiento típico de los aceros de construcción al bajo y medio carbono, y rara vez se emplea en aceros aliados de construcción o de herramientas. Recocido. Los principales objetivos del recocido es el relevo de tensiones y el producir estructuras más blandas. El recocido releva tensiones inducidas por el trabajo en frío o en caliente de los aceros, y gracias a que se realiza a temperaturas inferiores a la crítica, se pueden crear estructuras más blandas para su posterior trabajado mecánico o para su uso directo. Cuando el acero se encuentra a temperaturas subcríticas, se produce un fenómeno conocido como esferoidización. La esferoidización es un proceso que fuerza a los granos de carburo a tomar una forma esférica o globular, lo que le da al acero una blandura y ductilidad máxima. También se les conoce como recocidos subcríticos debido a que se realizan a las temperaturas subcríticas, temperaturas inmediatamente inferiores a la de la transformación alotrópica. El recocido consta de 3 etapas: recuperación, recristalización y crecimiento de grano. Estas suceden siempre en el mismo orden, pero pueden interrumpirse en cualquier momento. La primera etapa del recocido es la recuperación, también conocida como recocido para eliminación de esfuerzos residuales. Esta es un tratamiento térmico de baja temperatura diseñado para reducir los esfuerzos residuales.
La microestructura contiene granos deformados que contienen a su vez un gran número de dislocaciones en forma de red. Cuando calentamos el metal a temperaturas levemente elevadas, las dislocaciones se mueven y reacomodan, mientras que los esfuerzos residuales se reducen y finalmente se eliminan. Esta etapa también es muy útil ya que restablece la conductividad eléctrica perdida debido al trabajo en frío. La segunda etapa del recocido es la recristalización. Cuando el metal es calentado sobre la temperatura de recristalización, la recuperación rápida elimina los esfuerzos residuales, dando inicio al fenómeno de nucleación de nuevos granos, eliminando la mayoría de las dislocaciones. La temperatura de recristalización es aproximadamente el 40% de la temperatura absoluta de fusión del metal. Debido a la gran reducción de dislocaciones, el metal cristalizado presenta más dureza y resistencia, pero menor ductilidad. Casi siempre se reduce el tamaño de grano durante la recristalización. La tercera etapa del recocido se conoce como crecimiento de grano. Debido a los altos niveles de energía atrapados en el material, los granos empiezan a crecer para así estabilizar la estructura del material. Al momento que los granos crecen, los granos más pequeños se eliminan. Los altos niveles de energía son ocasionados por las excesivas áreas de borde de grano sumada a la energía de las dislocaciones atrapadas en los bordes y las altas temperaturas. Ya que no hay manera de controlar cuáles granos se eliminan, esta etapa se considera como no deseable en la mayoría de los casos. Esta etapa aumenta la ductilidad del metal, asimismo reduce la dureza y resistencia de este. Como pueden apreciar, los resultados del recocido dependen de la habilidad de poder controlar la temperatura y de conocer cómo el material se comportará durante el tratamiento térmico. Si nuestro objetivo es endurecer un metal, pero no calculamos correctamente el tiempo en el que este debe permanecer a cierta temperatura, podríamos terminar con un material más suave que cuando se inició el tratamiento. En pantalla podemos apreciar los efectos de recocido en un metal que ha sido trabajado en frío. El trabajo en frío es toda deformación que el metal experimenta a una temperatura inferior a la de recristalización. En el cuadro del inciso A podemos ver las múltiples dislocaciones representadas por pequeñas líneas, similares a arroz. Estas están dentro de los granos del metal. El cuadro del inciso B nos muestra cómo estas dislocaciones se acomodan en forma de red. Esta reagrupación de las dislocaciones ayuda a recuperar las propiedades originales del material y de mantenerse a esta temperatura por tiempos prolongados se puede eliminar todo rastro de estas. En el cuadro del inciso C nos muestra el fenómeno de la nucleación durante la etapa de la recristalización. En esta etapa toda dislocación se elimina y se aumenta la dureza y resistencia debido a toda la energía que los bordes de granos traen al material. El cuadro del inciso D, por el contrario, nos muestra cómo todos estos nuevos granos crecen y se eliminan del metal, crecimiento fomentado por toda la energía de borde de grano y de la temperatura agregada. Y en este caso, el metal termina teniendo granos más grandes que los que tenía luego del trabajo en frío, lo que quiere decir que su dureza es menor que al momento de iniciar el tratamiento térmico. Por último, en pantalla tenemos un ejemplo de cómo el trabajo en frío y recocido afectan ciertas propiedades de una aleación de 65% cobre y 35% zinc. Las propiedades ejemplificadas son las de elongación, conductividad eléctrica, tamaño de grano y resistencia a la tensión. Comenzando por la resistencia a la tensión, en kilolibras por pulgadas cuadradas, podemos apreciar cómo su resistencia aumenta al aumentar su porcentaje de trabajo en frío. Tomen en cuenta que esta no llega al 100%, porque si no se fracturaría. Esta resistencia se mantiene estable durante la etapa de recuperación,
pero al entrar a la etapa de recristalización cae súbitamente. Cae a niveles similares a los que tenía antes de ser trabajado en frío, y una vez empieza la etapa de crecimiento de grano, su resistencia se reduce por debajo de la que tenía incluso antes de experimentar alguna deformación. Continuando con el tamaño de grano, podemos apreciar que este no sufre ningún cambio durante el trabajo en frío o etapa de recuperación, pero se reduce drásticamente en la etapa de recristalización para luego aumentar de forma exponencial durante la etapa de crecimiento de grano. La propiedad de conductividad eléctrica experimenta una reducción del 20% de su capacidad total una vez sobrepasa el 65% de trabajo en frío, como pueden ver aquí en pantalla. Pero podemos apreciar cómo recupera la mayoría de su conductividad durante la etapa de recuperación y solo recupera el 100% de su conductividad al entrar a la etapa de recristalización, que no valdría la pena ya que se pierde toda la resistencia obtenida. Por último, podemos apreciar cómo a mayor trabajo en frío, menor es el porcentaje de elongación que nos permite el material, elongación de la cual se puede recuperar el 50% al exponerse a un recocido, a un 90% al concluir un tratamiento de recristalización, pero que no aumenta por sobre ese 90% aún después de concluir un tratamiento de crecimiento de grano. Esto se debe a que el material no tiene la capacidad de deformarse de manera infinita como el vidrio, y cada vez que es trabajado en frío perderá su ductilidad. Con esto finalizamos la segunda parte de la presentación de tratamientos térmicos de los metales. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.